capítulo más en nuestra casa, que es La Fábrica, con Ignacio Noel, principal accionista del holding comercial de Del Plata y de Morixe. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por venir. Tommy, Valentino, Román, gracias por la invitación. Un honor estar en este espacio. Bueno, queremos saber de vos, de tus inicios, de tu empresa. Vamos, si querés, a esos comienzos. ¿Cómo fueron? Bueno, ¿Dónde empezaste a trabajar? Yo empecé en el año 1975, en una empresa que se llamaba Indupa. Era una petroquímica grande, muy grande, cotizaba en la bolsa, y había estudiado en un colegio privado, y mi padre, que era profesor de la UBA, me dice, bueno, ahora se terminó el mundo privado para vos, vas a ir a la UBA y ya te conseguí un trabajo en Indupa. Así que trabajaba y estudiaba ingeniería industrial en la UBA, y bueno, terminé. ¿Pero era un conocido de tu padre? ¿O? Era así. ¿Y qué hacías? Muy amigo nuestro. Nada, cuando empecé tenía 17 años y compraba los cigarros. Era cadete, trabajaba un poco de todo. Hice, después terminé trabajando en el área de planeamiento, haciendo proyectos de inversión, pues una empresa de las que construyó el polo petroquímico de Bahía Blanca. Con lo cual me recibí de ingeniero y seguí trabajando ahí por un tiempo. También, siendo relativamente joven, hice una experiencia en una empresa de mi familia, que era Noel y Compañía. ¿La de los dulces? Claro, una empresa alimenticia que se había fundado en 1847 por mi tatarabuelo. Y que duró... 1847, o sea, estábamos discutiendo todavía, estábamos en guerras civiles. Sí, había una publicidad que decía que lo único que estaban de acuerdo los unitarios y federales eran los dulces Noel. Ah, increíble. Y vos sabés que, bueno, esa empresa duró prácticamente 150 años, hasta fines de la década del 80. Mira vos. Porque era una empresa integrada desde el campo hasta la góndola. La marca sigue, o sea, se desprendió. La marca sigue porque se vendieron las marcas, una parte las compraron Nestlé, otra parte las compró Arcor de las marcas. Pero bueno, yo llegué a trabajar en la empresa y hay un libro que no sé si alguno de ustedes conoce, se llama Pioneros de la Industria Argentina, que es un libro muy lindo, muy interesante, en donde cada capítulo es la historia de una familia que hizo una industria. Pioneros de la industria argentina. Pioneros de la industria argentina. Tarea para la comunidad, para nosotros también. Yo he comprado varios a través de Mercado Libre y es un libro hecho por unos historiadores. Cada capítulo es la historia de una familia que hizo una industria. Capítulo 1 es mi familia. Mirá. Y cuenta toda esta historia que yo resumí recién. ¿Y qué ingeniería hiciste vos? Industrial, En la UBA. en la UBA. Sí. ¿Y te recibiste? ¿Y ahí? Y me recibí y bueno, ahí seguí trabajando en estos proyectos. Y Familiares, o sea, Indupa, después claro, familiar. Familiar. Y después trabajé también mucho en la industria petroquímica. Fui muchos años presidente de una empresa muy grande. Pero para ahí ya eras más grande, tenías 30 y pico. Sí. Ok. Que, bueno, recién le comentaba a Guillermo Moreno, en algún momento inauguramos con él una fábrica de una cooperativa que estaba en ese momento la presidenta era Cristina Kirchner y estaba Raimundo Ongaro, que es un histórico dirigente gráfico de la industria gráfica argentina, que ya murió. Hace ya unos cuantos años que hicimos eso. Bueno, después trabajé en una empresa que se llamó Petroquén, que es productora de polipropileno, muy grande. Los accionistas eran Shell e YPF. Y después empecé a trabajar ya, a independizarme por mi cuenta. Compré una empresa que era de Samuel Lieberman, que se llama Sierras de Mazán, en La Rioja, que tiene... más de 1000 hectáreas de olivos con riego por goteo. ¿Tienes que sigue teniendo? Sí, yo la sigo teniendo, la empresa. Y tiene fábrica de aceite de oliva, aceitunas, en conserva, exporta 100% de la producción. Y contame de esa primer compra, porque vos después te especializaste en comprar empresas. Esa fue tu primer compra a una empresa. ¿En qué situación estaba? ¿Cómo se te dio la oportunidad? ¿Cómo fue la negociación? Sí. Y eras empleado aparte, Bueno, antes de todo eso. O sea, fuiste ahorrando. Igual le iba bien. Claro. Esa empresa yo la compré prácticamente quebrada. Era una empresa que tenía muchos problemas financieros y un poco fue la historia de varias otras empresas que compré
y que yo siempre digo lo mismo, no la compré porque me pareció la mejor compañía que podía comprar, la compré porque es para lo que me daba el bolsillo, porque eran básicamente empresas que estaban en lo que en la jerga le llaman distress, empresas con problemas de caja muy grandes y problemas de solvencia grandes, y en donde básicamente había que ordenar la situación y ponerlas en marcha. ¿Y por qué comprar una empresa y no crear una nueva? ¿No estás comprando un problema también? Y bueno, sí, ese es un eterno dilema. Normalmente lo que ocurre es que las empresas que ya existen te dan una base de donde vos salís andando, yo creo que con más facilidad que arrancar de cero. Normalmente ya tenés los proveedores, ya tenés los clientes, tenés mucho valor en general en el personal, hay mucho conocimiento. Arrancar una compañía de cero es muy complicado porque no es fácil conseguir personal capacitado para el negocio que sea, y sea pyme o sea una gran empresa, no es fácil. Argentina tiene muchos recursos humanos, pero ya tenerlos entrenados, funcionando, normalmente son empresas en donde falta capital de trabajo. Y esa... pero si vos más o menos conseguís armar la financiación y generar una historia en donde los proveedores y los clientes vuelvan a creer en la compañía, vos tenés una bala, pero si usás bien esa bala, salís andando muy rápido, porque empezás a cumplir y ahí empieza el círculo virtuoso. ¿En cuánto tiempo encarrilaste esa primera empresa? Y yo te diría que en un año. ¿Un año? Sí, sí. Rápido. Sí, sí. Y normalmente lo que ocurre, yo me acuerdo que el primer viaje que hice fue a San Juan, la compañía es en La Rioja, cerca de Chilecito, y cuando yo llego los veo que estaban manguereando los tambores en los que se envasan las aceitunas, con las que se exportan, esos tambores de polietileno azules. Azules, los azules, sí. Y bueno, normalmente eso se vende y se pierde, porque al ir a la exportación queda... No vuelve. No vuelve. Y claro, ellos estaban lavándolos porque en el mercado interno vendían y pedían que se los devolvieran vacíos y los volvieran a usar porque no tenían suficiente cantidad para dejarlos y entregarlos a fondo perdido, digamos, entregarlos a los clientes y que no se los devolvieran. Gastaban en el flete para volver a traer. Era toda una locura desde el punto de vista de la eficiencia, pero claro, no tenían crédito. Entonces mi primer viaje fue a San Juan, a la fábrica, al principal proveedor, y yo le dije, bueno, yo te puedo comprar 50.000 por año, que era $1 millón más o menos de tambores, de bidones. Te puedo comprar, te doy el 100%, yo no tenía mucho para darle más que mi volumen de compra, te voy a dar los 50.000 a vos solo, no lo voy a comprar a más de uno, pero yo necesito que vos me des crédito y yo te voy a pagar. Y bueno, tuve la suerte que me creyó, y obviamente que el primer día que había una factura que vencía, si no había plata en la caja de la empresa, yo ponía la plata, pero yo tenía que cumplir. Tenías que ganar credibilidad. Podía pasarme ni media hora del día que la factura vencía. Y cuando empezás a generar de vuelta, las empresas en dificultades vos la podés ver como problemas que tenés financieros, o la podés ver como que todas las relaciones están arruinadas. Como que las interfaces con los proveedores, con los clientes, con el personal, pero normalmente el personal cobra tarde, la obra social no cobra o viene cobrando. Yo en Morixe tenía 5 años de obra social impaga, por ejemplo, por decirte otra compañía que yo compré en dificultades. Pero entonces vos tenés que cumplir, eso es lo principal, es volver a generar confianza en la compañía, en que la compañía se llama igual, pero es otra historia. Y esa historia no tiene 2 balas, tiene una, y esa bala se usa bien. Tiene que ir el tiro acá, al medio de la frente. Ignacio, no ahí me gustaría hacerte una pregunta de por qué esa primera compañía, más allá de que es por lo que te dio el bolsillo, ¿por qué fuiste a la economía real, a la industria? ¿Por qué no fuiste a otro sector, viniendo también de un paso por la actividad privada independiente y con otra formación y siempre vinculado también a lo bursátil? ¿Por qué fuiste a lo fierro, digamos? Bueno, porque la economía real, de alguna forma, yo siempre estuve en la economía real. O sea, aún cuando trabajabas para otros o en otros sectores, siempre eran estuviste... sectores capital intensivo. Vos para meterte en una industria como la petroquímica, Indupa, Petroquén, son compañías que facturan. Petroquén facturaba $400 millones por año, para darte una idea. Todo el polipropileno de la Argentina.
que es un insumo muy difundido. Entonces, indupa, PVC, soda cáustica, polietileno, son insumos que prácticamente para el tamaño de la economía argentina hay lugar para una sola planta. Para las escalas de planta que se hacen hoy en el mundo, son empresas que prácticamente en Argentina no hay lugar para más de una. Entonces yo no podía meterme en un negocio capital intensivo porque no tenía espalda para hacerlo. Ahora volvemos a la historia, pero ahí me quedo con un tema que vos decís, che, la escala no da para dos. Y es como que también es un problema ser un país medio, porque en un país como Uruguay quizás no tenés ninguna. Y en un país como Brasil quizás tenés 3 o 4. Y esa situación de ser un país medio, decís, che, obviamente tiene mucho beneficio tenerlo por la cadena de valor, por el trabajo que genera, porque digamos, obviamente te ahorras divisas probablemente, pero también hay una problemática con ser un país medio de escala, ¿o no? Bueno, yo creo que un poco lo hemos hablado, Tommy, alguna vez. Yo creo que como las empresas tienen que tener un plan, los países tienen que tener un plan. Entonces vos tenés que tener una política industrial que hoy en día la tiene Estados Unidos, Japón, Alemania, España, China. Vos buscás y cualquiera puede googlear y tienen nombres tipo Industria 4.0, que es un poco de lo que se habla hoy en día por las distintas revoluciones industriales que han habido desde que se inventó el motor a vapor a fines del siglo XVIII en adelante. Bueno, lo que serían las revoluciones industriales que han habido, y hoy se dice que estaríamos viviendo en la cuarta revolución industrial, por eso la Industria 4.0. Entonces yo creo que yo no creo que tengamos ni ventajas ni desventajas por ser un país de un tamaño medio, sino que lo que tenemos es que pensar muy bien cómo organizarnos para ser exitosos. Muy interesante. ¿Qué es el holding hoy en números? ¿En qué sectores de la economía tenés participación? Bueno, hoy Comercial del Plata cotiza, tiene 70.000 accionistas en la bolsa, con domicilios en 20 países distintos del mundo. La facturación anual es del orden de los $600 millones y tiene básicamente alimentos con Morixe, tiene gas y petróleo, en ese caso es una compañía en sociedad con Corporación América de Eduardo Mequián, con quien coincido con Guillermo Moreno en elogiarlo como un empresario para escuchar siempre, porque es una persona que no solo con muchísima experiencia, porque tiene más de 90 años como empresario, sino que además tiene una visión del planeta muy integral, está siempre mirando el mundo. Y después tenemos materiales de construcción, a través de una empresa que se llama Cantera Cerro Negro, es una empresa con más de 100 años de vigencia, que hace porcelanatos, ladrillos y vidrios de alta performance. Y después tenemos una operación de logística de combustibles que se llama DAPSA. Muy interesado, ahí anoté, entonces tenés alimentos, petróleo, gas, construcción y combustibles. Sí. O sea, tenés un holding muy diversificado en lo comercial. Quiero hacerte 1000 preguntas. Tiene alguna lógica. Por eso, ¿cuál es la lógica de esa construcción? Porque digo, vos recién hablabas de los países tienen que planificar porque nosotros como industriales planificamos. ¿Vos planificaste esto? Y si lo planificaste, digo, ¿cuál era el objetivo? Bueno, este grupo, ustedes son jóvenes, pero para los que tienen algunos años más, fue un grupo muy exitoso, Comercial del Plata, en los años 90, porque participó en prácticamente todas las principales privatizaciones, pero con una estrategia en donde entraba como socio local de grandes compañías extranjeras que venían a la Argentina, Telefónica, Aguas de Barcelona, Gas Natural de España, y participaban en las privatizaciones, pero se quedaba Comercial del Plata con una participación minoritaria. Entonces, a fines de los 90 le pasó que, por un lado, un error, en mi opinión, estratégico de meterse en un proyecto como fue el tren y el Parque de la Costa, que se financió con dólares para generar pesos en una economía que con la convertibilidad había sufrido ciertas distorsiones, porque si bien había dejado de emitir moneda, había emitido deuda.
porque es un poco el problema de la Argentina los últimos 100 años. Vos tenés que de alguna forma, tenés épocas donde se atrasa el tipo de cambio de manera artificial. Entonces, todos sabemos, al menos los que ya tenemos algunos años, que el tema no es qué va a pasar, sino el cuándo. Vuela todo por el aire, porque vos tenés esquemas de inflación reprimida vía normalmente alguna ancla cambiaria, porque se ha conseguido financiamiento del exterior, o porque en la época, los 90, fue con un proceso de privatizaciones y de alguna forma toma de deuda en el exterior. Que los puso en la cuerda floja. O en la época Martínez de Oz con la tablita, donde el propio Estado argentino te decía cuánto iba a ser el tipo de cambio. Entonces entraba plata, se colocaba tasa y pues salía con una especie de seguro de cambio garantizado. O sea, siempre tuviste estos esquemas donde se pudo especular. Sabés qué va a pasar, pero no sabes cuándo. No sabes cuándo, pero digamos, endeudarte en dólares para un proyecto que va a estar atado al lo que, aparte, en un sector de lo que se llama en bolsa no discrecional, consumo no discrecional. Porque, consumo discrecional. El consumo, el no discrecional es el alimento, el farmacéutico, lo que es más inelástico. Lo que es inelástico. Lo que no puedes postergar. Lo que no puedes postergar. El consumo discrecional es el restaurante, el parque de diversiones. Lo primero que dejás. Lo primero que la gente corta. Entonces, financiar un proyecto de consumo discrecional en un país donde los salarios en dólares con la primera devaluación caen a la mitad. Entonces, bueno, eso fue un error estratégico, pero el otro error era que se tenían participaciones minoritarias en compañías que se habían privatizado, en donde por ahí esa participación valía mucha plata, pero en la medida que la compañía tenía planes de inversión, porque le habían dado una concesión, te licuaban. Todo el flujo tenía que reinvertirse para cumplir con las pautas del pliego de concesión que le habían dado. Claro. Entonces, Telefónica tenía que invertir en tirar líneas de teléfonos X miles por año. Agua de Barcelona, lo mismo. Gas Natural Ban, lo mismo. Entonces, eran flujos que se tenían que reinvertir y no había pago de dividendos. Entonces, ser minoritario en una compañía que tiene que reinvertir todo el flujo, no controlar el flujo y endeudarte era medio... O sea, tenés el 100% de riesgo y el 0% del beneficio. Exacto. Claro. Entonces terminó en una convocatoria donde se vendieron todas las participaciones. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, yo llego a principio, yo llego en el año 2003 con la empresa ya en convocatoria. Estamos hablando de la Comercial del Plata. Comercial del Plata, porque había colocado inclusive bonos en el exterior y probablemente recuerden, había sido el problema de Enron en Estados Unidos, que era una de las 10 compañías más grandes del mundo, que también había volado por el aire, en el caso de Enron, por un problema de derivados financieros, etcétera. Y entonces, a raíz de ese problema, que una de las 10 empresas más grandes de la bolsa americana había terminado en default, surgió una ley que obligó a los directorios en Estados Unidos a tener directores independientes, que no estuvieran ligados monetariamente, más allá de que cobraran un honorario. No, a la empresa. No, a la empresa, porque los directorios eran todos tipos que o eran ejecutivos o de alguna forma eran parte. Estaban vinculados. Entonces era muy difícil que hubiera opiniones independientes en los directorios. Entonces hubo una ley de 2 senadores que se llamó la ley Sarbanes-Oxley, que acá la Comisión de Valores la replicó, y a raíz de eso se empezaron a nombrar directores independientes en las compañías que cotizaban. Y a mí me pidieron que me sumara al directorio comercial del Plata como director independiente. ¿Pero quién te pide? En el año 2003. ¿A raíz de qué? El grupo de control de ese momento. Ya te conocían por lo que venías haciendo con... Entonces, yo entro al directorio en el año 2003 como director independiente de Comercial del Plata. En el año 2010... después de estar en el directorio, reemplazo al presidente y fui su presidente. ¿Ahí ya con tenencia accionaria o sin tenencia accionaria? Sí, con tenencia accionaria. ¿Vos fuiste comprando? Sí. ¿Los directores independientes pueden comprar? Sí. Vos tenés... Claro, confías en la empresa, es una demostración de confianza. Sí, vos tenés en Argentina, como en Estados Unidos y como la mayor parte de los mercados con ciertos niveles de regulación, obligaciones, tenés periodos en las compañías que cotizan,
periodos en los cuales no podés ni comprar ni vender. Presentación de Cuando balances. es anterior a la presentación de los resultados, X días o antes de la presentación, y después tenés obligación de informar. O sea que vos el 2010 te volviste presidente del grupo, en el 2003 te pidieron ser director, o sea, 7 años antes director. Independiente. ¿Y qué pasó en el grupo desde el 2010 en adelante? Bueno, después yo un poco en base a O sea, esa... en esta lógica de decir, che, Sí. eso lo planifiqué, ¿no? En base a la historia de la compañía, de ser una compañía que era rica patrimonialmente hablando, pues tenía participaciones minoritarias valiosas, 5% de Telefónica Argentina o de Gas Natural Ban o de Aguas ¿De Barcelona dijiste? Aguas Barcelona era accionista, Aguas Argentinas, Aguas Argentinas. Telefe, o sea, tenía participación en todas, prácticamente todas las privatizaciones. Entonces, pero un poco la lección, yo dije, bueno, acá, por un lado, vos tenés que controlar los flujos, porque si vos tenés fichas por todos lados, pero no controlás ninguna caja, no sos dueño de tu destino, porque el día que tenés que atender un pasivo, no controlás ninguna caja. Claro, Para el que no entiende tanto, ¿cómo sería? Más fácil todavía. Y bueno, Por ejemplo. de alguna manera tenés que tener ingresos por ventas, llamémosle así, porque si vos sos una holding que tenés participaciones minoritarias, vos... tenés que esperar tu al día balance- que cobrás un que dividendo. cobrás Claro. un dividendo, dependés de la decisión del que controla No tenés la flujo compañía. mensual, no te ingresa ahí. No tenés claro. caja. Corregime, Ignacio. O sea, mientras va todo para arriba, vas para arriba, pero cuando va para abajo te la pegaste Claro, contra el piso. no tenés ingresos. Visto en un balance, para los que Claro. conocen un balance, Claro. en tus ingresos por venta tenés prácticamente nada y lo que vas a tener es el resultado de tus inversiones minoritarias en las distintas participaciones que tengas, que pueden tener mucho valor y las compañías donde participes pueden facturar miles de millones, pero de esos flujos vos no vas a tener nada que decir. ¿Cuánta gente había, perdón, Valen, cuánta gente había en ese momento trabajando en el grupo? Y bueno, bastante menos que ahora probablemente, porque ya quedaba, digamos, saldos y retazos. En realidad la principal compañía, que era Compañía General de Combustibles, que había sido 100% la que es la petrolera donde somos socios con Corporación América, Esa era de... 100% era Comercial del Plata. Y ahí Comercial del Plata le entrega la forma que tuvo Comercial del Plata de arreglar su convocatoria es como si cualquiera de ustedes en su empresa agarra y le da un pedazo de... Hace parte. le da parte a los acreedores. Y vos hoy tenés el... O sea, que tenían una deuda con Ernequian y como parte claro, de eso... pumba. Bueno, en este caso fue con un fondo al que después le compra Corporación América. Pero digo, a los acreedores se le entregó el 81% de la compañía. Tremendo. Entre ellas el 81% de Compañía General de Combustibles, de la petrolera y de la holding. O sea, los dueños del 100% pasaron a ser dueños del 19%. Y el 81% pasó a ser de los acreedores, a través de nuevas acciones que se emitieron para cancelarla. Se le entregó a los acreedores por sus créditos acciones de la En compañía. estas decisiones que tomaste tan importantes de inversiones, ¿qué rol jugó la pasión o lo emocional frente a los números? ¿Viste? Yo siempre digo lo mismo, que en Argentina el que tiene un negocio de economía real lo hace por pasión, no lo hace por plata. Yo creo que debe haber algunos que entran por plata. La locura industrial, porque sostenemos empresas. Pero y hace la cuenta y los números, ¿no? Pero después la guita siempre te queda adentro. O sea, es muy difícil que vos digas. Cerrar los ojos y avanzar, ¿no? Algo. Siempre. Vamos para adelante. Siempre, pero también siempre la satisfacción que tenés, no la tenés. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Y bueno, yo lo he dicho muchas veces públicamente, es cuando vos llegás a compañías donde, a mí me gusta la analogía con el fútbol, vos llegás a una compañía en dificultades y la gente está como esos equipos que se fueron a la B, a la C o a la D. Y vos tenés, hay mucho trabajo, cuando vos tenés que recomponer el ánimo y las relaciones, no es solo que el proveedor te crea y el cliente te crea, porque también te pasa con los clientes. Que los tuyos el cliente te vuelve a comprar, pero te dice, ¿sabes qué? Yo ahora tengo este vasito que me lo vende tu competencia a 10 pesos. Como vos ya no me cumpliste,
50 veces, o inclusive peor, te me quedaste con un anticipo que no me lo devolviste porque tuviste que ir a pagar los sueldos y no me pudiste entregar a mí. Para volver a venderme, me lo tenés que vender a la mitad de lo que me lo vende tu competidor. Y vos tenés que Caminabas la agachar fábrica. cabeza y empezar despacito a recomponer relación por relación, proveedores, clientes, personal. Y entonces cuando vos le decís, bueno, un día vamos a jugar a Libertadores y los tipos están en primera D y no cobran el sueldo, no lo creen. Pero cuando de golpe ven, che, no sé, hay trigo que antes no había, estamos empezando de vuelta a moler y estamos moliendo más que el mes pasado. Cobran. Y cobramos el sueldo y la obra social se está pagando. Y bueno. Se suben a la noveleta. Empieza el círculo virtuoso, ¿viste? Porque es así. Empieza. Pero bueno, yo creo en lo anímico, en la vida, creo que juega un rol en todos los ámbitos. Ahora ¿no? te hago una pregunta sobre eso. Vos cuando, yo me anoté acá compras, o sea, ¿cuál es el manual de Ignacio cuando tiene que analizar una empresa y cuáles son las primeras acciones que toma Ignacio cuando dice, listo, voy para adelante con esta empresa? O sea, ¿qué es lo primero que le ves? Viene mañana Román, un colega, y le dice, che, te quiero vender. ¿Qué tiene que ver Román o cualquier industrial que nos sigue y qué tiene que hacer cuando toma la decisión? Bueno, yo digo siempre que lo que tenés que tratar es de que yo soy bastante troglodita, o sea, no tengo ningún máster ni nada por el estilo, con lo cual no puedo dar lecciones de management de alto nivel. Pero básicamente lo que yo hacía, me sentaba arriba de la caja y empezaba a mirar, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que pagar? ¿Y qué es lo que si yo dejo de pagar o comprar, digamos, una vez que normalmente ya estás embarazado cuando te sentás y empezás a mirar la caja, pero cuando decís, bueno, no tomamos más compromisos. Y las empresas normalmente están llenas de cosas que vos las tirás por la ventana y la empresa, su fin principal, lo puede seguir cumpliendo. Especialmente cuando tienen épocas que les va bien. Y empiezas a gastar en pelotudeces. Los vicios, sí. Y siempre pasa, ¿viste? Mientras que la empresa en dificultades es como una persona en dificultades. Persona en dificultades y va a ir a lo básico, que es Pero los pymes estamos... mantenerte, subsistir. Primero que nada, comer. Ignacio... Y después los remedios, y después te darás algún lujo, pero digo, en las empresas en dificultades normalmente empezás a cortar muchas cosas que no son necesarias, y ya entre eso, más, bueno, volver a ponerte en marcha, obviamente, porque si no funcionás, no hay ahorro que valga. Pero todos los que sean ahorros de costos son para mí es la llave de todo, porque vos podés hacer proyectos que proyectés que vas a subir volumen, que el mercado va a crecer. El Excel aguanta cualquier cosa, eso se puede hacer. Pero cuando vos cortás un costo, eso va al resultado sí o sí. Pero los pymes estamos... Entonces yo creo que lo que hay que ser es muy cuidadoso con cómo gastás la guita. Los pymes estamos bastante sentados arriba de la caja, o sea que creemos no gastar en pelotudeces. ¿Cuál sería una pelotudez para vos que veas? Bueno, en general hay mucho producto en general, por ejemplo, hay mucha sobreestructura. Sobreestructura. Y, por ejemplo, un clásico, las empresas en dificultades. Como dijiste, bueno, vino una empresa en dificultades, ¿qué miramos? Y yo te digo, vos mirás, sueldos de convenio, sueldos fuera de convenio. Normalmente vos, en las empresas en dificultades, los tipos que te hacen funcionar la fábrica son los tipos bajo convenio. No tengo nada a favor. El directo, decís. El directo. El directo, claro. Tracción. El directo tenés que mirarlo. Los indirectos te funden. Y vos los indirectos. Vos empezás a achicar la estructura de gerencia, por llamarla en términos generales, la empezás a hacer más finita, más clásica, no tanto CEO y esto y lo otro, sino ¿Cuál es la estructura clásica? La del gerente. ¿Cuál es la estructura clásica? ¿Cuál es la estructura clásica? La clásica ¿El 4-3-1-2? 4-4-2. El gerente general. El dueño que hace todo, hermano. Es el dueño. 4-4-2. Y uno en ventas, uno que hace la administración y otro y las finanzas y el de la fábrica. 3 tipos. Así en cuanto empezás a tener... arrancamos con Noel. O sea, mira, yo compré una fábrica acá cerca en Munro, papas congeladas, ¿no? Que
me asocié con la empresa más grande de Estados Unidos de papas congeladas. Ahí hablamos, no sé si vos te acordás. De hecho, Juan Macueto. Sí, un amigo industrial de Santa sí, Fe. me dice, ¿lo conoces a Noel? Le digo, no solo lo conozco, sino lo amo. Y los conecto y terminó, están haciendo una bestialidad en Mar del Plata. Sí, exactamente. Qué rápido estuvo. Bueno, esa empresa, está bien, cuando yo compro era porque los holandeses habían dicho, tiramos la toalla, la abandonamos, no mandamos más plata. Bueno, a mí me llega la empresa a través de un amigo, casualidad. ¿Puede decir cuál? Se llama Lam Weston Alimentos Modernos hoy en día. Están están haciendo la fábrica. Es una fábrica de $300 millones en Mar del Plata. Locura. Entonces, bueno, yo voy a la fábrica, obviamente, lo primero que hago. Y entonces empiezo a mirar, a conocer un poco la línea, etcétera, y empiezo a averiguar, ¿no? Bueno, había un tipo contratado, por ahí esta tiene la deformación de las multinacionales, ¿no? Porque los dueños eran holandeses, multinacionales. Entonces tenían un CEO contratado a una consultora, ¿no? Más la parte fábrica, un director industrial, un gerente industrial, un jefe de fábrica. Ahora, cuando yo recorro la línea y empiezo a hablar con la gente, no, bueno, el que sabe bien este tema es Héctor. Héctor. Che, ¿quién es Héctor? Está en la planta, Héctor. Héctor era el jefe de producción que había arrancado de operario y tenía arriba de él 3 tipos, pero que le hacían el PowerPoint a los holandeses. Te lo estoy exagerando Sí, un pero poco, se entiende el punto. es así, ¿me entendés? Entonces yo, bueno, me quedé con Héctor. Claro. ¿Entendés? Y hoy Héctor sigue manejando la fábrica. ¿Hablas mucho con la gente? ¿Entendés? ¿Hablas mucho Y con la para gente? mí es fundamental. O sea, te hablo con la gente de planta. O sea, ¿te tiran innovaciones? ¿Te aportan soluciones? Yo creo que sí, no tengo ninguna duda. Pero eso lo decía Morita, el que inventó, el dueño de la Sony, el fundador de la Sony. El tipo, hay más de un cuento de Akio Morita. Morita, japonés. Akio Morita, fundador de Sony, que fue el Apple de hace 50 años, fue Sony, que inventó un montón de cosas. Era como fuera Apple hoy. ¿Y llegaste a hablar con alguien de esa...? Y era una compañía donde el tipo, muchas de las innovaciones se las dio el tipo que estaba al pie de la línea. A lo Toyota, porque Toyota sigue esa línea. Bueno, Sí. sí. Es que el tipo que está en contacto con la producción es el que... Para mí me gustó porque cuando la primera empresa que compraste, él dijo, yo viajé allá y fui primero a ver La Rioja y después fui a ver el proveedor. Después dijiste, cuando fui a Mar del Plata, fui a hablar con Héctor. O sea, le das mucha bola a primero ir a ver, che, ¿qué está pasando? No el Excel, no los números que me pasás, sino quiere ir a hablar. Totalmente. No tengo ninguna duda que, digamos, vos después, en tu rol de inversor, accionista, dueño, llamale como quieras, vos podés hablar con propiedad de la empresa porque vos conociste hasta el último rincón de la compañía y del proceso. O sea, Ignacio, si no, vos hablás en el aire. Ignacio, ahora, a ver, lo lindo que te estás contando es que muchos negocios, pymes que estén escuchando Todas los oyentes, lo ven cercano a la forma de gestionar un holding pymes de 600 estas, palos verdes. Sí, bueno, pero son 600 palos verdes, vos pensás cómo se manejan y vos escuchás y lo ves cercano. Yo lo que te quiero preguntar ahora es lo siguiente, porque muchas veces en el programa contamos historias de éxito, o sea, a vos te gusta el fútbol, a mí también, goles al ángulo, pero a mí me gustaría que te cuente goles en contra. ¿Cuándo decís, che, me quiero matar, mirá el gol en contra que me metí? O sea, ¿cuál te salió mal? Y seguiste insistiendo, ¿no? No, bueno, o sea, salir mal. Podría haber salido mal cualquiera de estos casos. No salieron mal, pero yo te diría que yo soy un convencido que, ¿viste esa frase de Edison? 1% inspiración, 99% transpiración. Bueno, yo creo que si querés la podés... Fe nunca, digamos, fe o... No, pero podrías decir 1% idea, 99% ejecución. Yo creo que, digamos, bueno, más que buenos negocios, buenos productos, para mí hay buenas y malas ejecuciones. Bien. Entonces, está bueno eso. Vos podés ir, hablaban de Jordania hace un rato, y yo digo, cualquier parte del mundo que vayas, el Líbano, Jordania, que vuelan los misiles a la noche, Hay ideas exitosas. hay un tipo haciendo negocios. Y hay otro tipo haciendo lo mismo que ese, fundiéndose, el mismo día en el mismo lugar. Con los misiles volando por el aire, o en el lugar mejor en Suiza, en el lugar más desarrollado del planeta, con el PBI per cápita más alto del planeta y más
y más seguro. Desde eso hasta el Líbano. Hay un tipo haciendo algo, ganando guita, y hay otro fundiéndose en el mismo momento, en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La ejecución. Entonces yo creo que la clave es eso. Vos tenés que imaginarte, pasa es que la coyuntura pesa un montón. Vos estás ahí y cuando estás en una compañía en distrés, en problemas financieros, vos estás esperando. El día que hay un feriado, festejás. O sea, el viernes cuando cierra el banco no lo puedes creer. Se abrazan todos. ¿Viste? Claro. Cubriste los cheques. O sea, Ignacio, una pregunta. Vos sos un especialista en empresas de distrés. A mí me pasó. Vos te estresás. ¿Qué haces para relajarte? A mí me pasó. ¿Pero qué haces para relajar? A mí me pasó. ¿Qué haces para relajar? O sea, ¿qué haces para tratar de mantener tu cabeza? Porque digo, me imagino que... O sea, vos sos como un piloto de tensión, porque vos te vas y ahora no tengo deuda. Bueno, pero... Qué aburrido. Venía la madrina. Todos nosotros, yo el año pasado estuve muy estresado porque digo, no sabía qué iba a pasar, la incertidumbre, y uno lo siente. Tuve 4 desgarres en 4 meses, no me pasó nunca. Y después, qué sé yo, me ponía música clásica para ir en auto de reunión en reunión, no sé, trataba de hacer algo. ¿Qué hacías vos en ese momento para relajar la cabeza? No. En general uno es un poco obsesivo, ¿viste? A ver, ¿qué hacía? Te quedás, no sé qué hacer. Rezaba. O sea, no, bueno, o sea, lo que digo es que Ponele en la ducha, ¿descansás o estás anotando en la...? No, tampoco tanto. No. En el vapor. No, yo creo que hay que desdramatizar. Lo que pasa es que una vez que es como todo, ¿viste? El problema es que cuando vos estás con dificultades es muy difícil hacer las cosas bien. Claro. Entonces es el círculo vicioso. Así como hay un círculo virtuoso, que es cuando te empiezan a ir bien las cosas, te empiezan a prestar guita, te empiezan a llamar los bancos porque ven que cumpliste, no tenés problema con la gente, los clientes, con los proveedores, empieza todo a fluir. Pero hasta que llegás ahí, cuando es al revés, el problema es que todo es al... Entonces... Lo que es muy importante en las empresas en dificultades es poder abstraerse un minuto de toda esa coyuntura e imaginarse qué pasa si ya no tengo que tomar descubierto y puedo tomar una tasa normal o tener un préstamo normal, y qué pasa si no pago con multa los impuestos, y ahí ver si es viable o no es viable en un mundo de normalidad. Y ahí es donde vos realmente podés evaluar la viabilidad o inviabilidad de la compañía. Muchas veces las compañías se juzgan viables o inviables. ¿Cómo está? No, bueno, tiene tantos cheques rechazados, el no, si solverás, me dice que no sé qué, las cargas sociales. Ah, no, inviable. No, en realidad lo que tenés que mirar es, bueno, muy bien, saquemos por un momento que se cayó al piso y le pasaron por arriba porque estaba en el piso, lo pateó todo el mundo. Si lo paramos de vuelta, ¿se puede mantener parada? Y eso es imaginarse, hay un ejercicio de imaginación también ahí. Aunque pueda parecer poco creativo los negocios y lo industrial, hay mucho de arte y de creatividad y de imaginación. Vos te tenés que poder imaginar cómo puede ser ese auto todo chocado que estás agarrando, si el chapista hace el trabajo y volvés a rectificar el motor y le cambias las ruedas, y si puede andar de vuelta a 200 kilómetros por hora. Y hoy que arreglaste tantos autos, digamos, ¿cómo es tu día a día manejando empresas tan importantes? ¿Cómo es tu rutina? Muy tranquilo. Sí. Sí, porque bueno, no quiero presumir, no tengo deudas. O sea, pero son compañías formás parte de las decisiones. Va bien, bueno, este año... Cada empresa tiene un gerente, ¿cómo es el reporting? Bueno, hay, por ejemplo, este año, por ahora, son compañías que mandan sus resultados en forma trimestral a la bolsa, con lo cual es pública la información. En el negocio de materiales de construcción no nos está yendo bien por un tema de recesión de ese segmento, donde además, como nosotros producimos pisos, porcelanatos, vidrios, estamos medio al final del ciclo de constructivo. Pero vos dijiste que tenía una cantera, o sea, tenés toda la cadena, Sí. o sea, ¿estás integrado completamente? Sí, integrados. Ladrillos. Pero digamos, te diría, ninguna de las compañías está endeudada. No, pero por ejemplo, vos estás Entonces, diversificado en riesgo. De los 4 o 5 sectores, Sí. ¿cuáles van bien y cuáles van peor hoy? O sea, Bueno, sí, nos desviamos. La lógica de la holding hoy en día es
tenía participaciones minoritarias, no controlaba flujos, de alguna manera dependía de decisiones de terceros que eran los que controlaban cada una de estas compañías privatizadas donde había invertido. Entonces, el cambio estratégico fue cuando el holding se reconstruya, después de arreglar el endeudamiento, que fue el tema de pagar, transformar la deuda en capital, vamos a tratar de tener una estructura de negocios donde haya negocios atados al ciclo de la economía local, construcción, Claro. negocios dólar link, que tengan ingresos en pesos, pero Linkeados al dólar. linkeados a dólar, el negocio de distribución de combustible. Nosotros ahí tenemos una compañía que se llama DAPSA, Sí. que tiene estas 250 estaciones de servicio y un negocio de logística, distribución de combustibles, estaciones blancas, etc. Y después tenemos el negocio de alimentos, que es un negocio más, donde tenemos Pero ahí, 25% de exportación, ¿Cuánto? 25% de exportación, y el negocio de oil and gas upstream, que también es un negocio muy atado al dólar. Pero por eso, Entonces, construcción te bajó, alimentos no, se mantiene, combustibles, no está como ¿Cómo? para arriba, pero mantiene, pues son alimentos bastante básicos, canasta básica. Segunda y tercera marca o, bueno, Y, primera y marca. com- Mauricio. y combustibles, no bajó. no bajó. No significativamente. ¿Y en la exploración petrolera? No, ahí tampoco. También va para arriba. O sea, vos tenés el downstream y el upstream. O sea, la empresa petrolera no abastece a DAPSA. No. O sea, son No, negocios no, independientes. DAPSA tiene una terminal Claro. de tanques muy grande en Dock Sud, junto con YPF y Shell, son las únicas tres que tienen terminal logística en Dock Sud, y tiene estaciones de servicio. Entonces, almacena, presta servicios de logística de combustibles y tiene su red de estaciones. Pero entonces, en un país que desde la época de la colonia tiene dos monedas, porque acá no es que el dólar es un invento reciente, acá nosotros, acá estaba el patrón oro en la colonia, o estaban las monedas españolas o las monedas que venían de Potosí, de plata, o sea, y que coexistían con el papel moneda que se inventó en 1820 en Argentina, en la provincia de Buenos Aires en realidad, 1821. Entonces, Argentina siempre tuvo una economía bimonetaria con distintos grados de prohibición o autorización a operar con las dos monedas, pero siempre hace 200 años que tenemos dos monedas. La moneda fuerte, en su momento metálica, hoy en día el dólar, digamos, que es una moneda fiduciaria, porque no tiene respaldo en oro, pero digamos una moneda fiat fiduciaria, que crees en el emisor, y la moneda doméstica, que fue cambiando de nombre. Entonces, un poco la idea acá es, primero, controlar. Nosotros controlamos todas las operaciones. Tenemos 100% de Cerro Negro, 100% de DAPSA, 80% de Morixe, y en el único negocio que viene de la Comercial del Plata del pasado, que somos minoritarios, es en la compañía de upstream de petróleo, 70% Corporación América, 30% nosotros. Madera le falta. Y en monedas tenemos dólar link, hard dollar, como le dicen en la City, y pesos, por el tema de la construcción. Como que tenés un grupo antifrágil. O sea, Y la idea es un poco, como es un país en donde los contratos porque vos en Argentina tenés sintéticos que te ofrecen, sí, si querés te doy la cobertura al tipo de cambio. En Argentina, muchachos, el día que el agua viene y tapa todo, Se lleva todo. esos contratos no sirven para nada. Entonces, la mejor manera de cubrirte, si podés, en el caso de una compañía holding con inversiones en distintos sectores, es que los negocios tengan generación en las distintas monedas en que funciona la economía. Ese es un poco el diseño que está detrás de esto. muy bueno. ¿En qué año se quedan con Morixe? Bueno, yo en realidad Morixe la compro 2017, la compré yo personalmente y después se la vendo a Comercial del Plata. Ah, ok. Porque Comercial del Plata en su momento le vende la participación en alimentos modernos a esta empresa americana, que es una compañía gigantesca que cotiza en Wall Street, vale $10.000 millones en la bolsa americana, Lamb Weston. Entonces, cuando viene Lamb Weston a la Argentina, yo le vendo la mitad de alimentos modernos de la planta de Munro a Lamb Weston, la otra mitad Comercial del Plata. Entonces, cuando Comercial del Plata
que no podíamos invertir 300 millones de dólares en Mar del Plata, porque no teníamos la financiación para hacerlo, le vendemos nuestra parte de alimentos modernos a los americanos. Comercial del Plata, para seguir teniendo una pata en alimentos, me compra al valor de la bolsa Morixe, a mí. A mí lo que me divierte de Morixe es que vos te filmabas yendo a comprar, o sea, era como una publicidad de vos mismo, y a mí eso me copa, pero ¿por qué lo hacías? O sea, ¿era genuino? ¿Qué flasheabas cuando vos ibas a...? O sea, ¿quién era el que verdad. no sé, ibas a comprar y vos le pedías a alguien que te filme o ibas con, no sé... No, a mi mujer. ¿Y te filmaba? El cameraman. Cameraman. Hay otro que tiene cameraman. Claro. ¿Eh? Hay otro. Y Hugo... No. Hugo No, pero viste, Hugo, es sí, una onda... Hugo, sí. Va a tener que venir acá. Vacilón. Sí. Pero, o sea, Sí, ¿te rendía eso? ¿Funcionaba? Sí, obvio. Bueno, no lo sé, tengo 15.000 seguidores. Mirá vos, Está bien. en X. influencer industrial. Sos un influencer industrial. No lo sé, pero digo, para mí era importante Mostrar lo tuyo. mostrar claro. De hecho, el primer video que hacemos con Josefina, que me filma, es en un chino que yo estoy sacando de la góndola en ese momento del nivel más bajo, la góndola Te la habían escondido. Sopi. estaba ahí al lado Estaba castigado. del piso, y estoy subiendo mis paquetes y poniéndolos a la altura, la mejor ubicación. Entonces me dice, ¿qué está haciendo? Y digo, no, estoy en guerra, empezando a, Sí, estaba picanteando. a copar el mercado. Bueno, y después la verdad que, modestia aparte, pero nosotros en su momento dijimos, bueno, para transformar esta compañía en una compañía de alimentos tenemos que tener distribución nacional. Para tener distribución nacional yo tengo que poder entregar en todo el país. Y para poder entregar en todo el país tengo que tener paquetitos de harina en todo el país, con una buena logística. Entonces compré 3 líneas de envasado en Alemania y pasamos de tener una envasadora melliza mía de 1957, que es la que tenía cuando compré el molino, que podía envasar 700.000 paquetitos de 1 kilo por mes, a tener una capacidad de envasado, que es la que tenemos hoy, de 12 millones de paquetitos por mes, con llegada a más de 25.000 puntos de venta en Argentina. Pero esa distribución, ¿cómo la Y haces más para de llegar? 30.000 en Brasil. Pero la haces con distribuidores. En algunos casos con distribuidores, en algunos casos le entregás a las cadenas de Claro. supermercados, O sea que eras competitivo. en sus centros de distribución. Y tenemos hasta un video que está subido en Twitter, que hay un tipo llevando las papas congeladas y productos Morix en una balsa en el Amazonas. No, eso es increíble. O sea, y el tipo está llevándolo en una balsa ahí con los palos, una balsa de esa bien rústica. Y bueno, hoy llega a 50.000 puntos de venta en Brasil. Y vamos a seguir, digamos, después es de vuelta el círculo vicioso. Cuando vos ya tenés la distribución, sí, bueno, muy bien, ¿ahora qué le agrego? Y bueno, y le agregamos las aceitunas de esa empresa quebrada que vendían en tambores de 200 litros a granel, sin marca, hoy vende con marca Morixe, y vende aceite, y vende aceitunas, ¿entendés? Y bueno, y vos llenás el camión porque tenés la harina que te mete 20 o 18 pallets y con poco margen, pero te da volumen y te da cuentas, porque cualquier almacén perdido en la pampa tiene que tener un paquetito de harina. Y a eso le vendes el doy pack de aceituna, que te da el margen, o la botellita de aceite de oliva. Ignacio, ¿qué diferencia hay para vos entre productividad y competitividad? ¿Cómo se lo explicás al resto, para el que no sabe? Bueno, ¿Cómo lo viviste? Yo creo que competitividad dependés mucho. Vos podés hacer mucho. Creo que en Argentina todos hacemos bastante, porque claramente en un país que pasa de la economía de Moreno o Alberto Fernández a Milei sin escalas, y te mantenés vivo y produciendo, si vos no sos competitivo,
evidentemente no sobreviviría. Nosotros nos hemos adaptado, somos como una especie de un tipo al que lo sacás del sauna y lo metés en un frigorífico. Entonces, yo creo que nosotros somos recontra competitivos. O sea, pasa que en la industria argentina tiene mala prensa. ¿Por qué? Para mí es un problema de mala prensa. ¿Pero por qué? Primero porque la noticia siempre es la mala noticia. Entonces los casos que se conocen son los casos que salen en el diario porque dejan un tendal financiero o de gente. Y bueno, la noticia es real, sí, es real. Lo que pasa no es la única. Claro. Pero bueno, es como dicen, la noticia es que el hombre mordió al perro y no que el perro mordió al hombre. Que un perro mordió a un hombre. O sea, la noticia que vende es esa. Entonces hay mucho de eso y yo creo que también porque el discurso, no hay un discurso unificado industrial en Argentina. Y probablemente en esta misma mesa, que somos 4, si nos ponemos a discutir no vamos a tener un discurso unificado. Yo te diría, por ejemplo, siempre nos dicen que nosotros queremos devaluación, pues no somos competitivos. Cazar en el zoológico. El dólar recontra alto y cazar en el zoológico. Yo lo único que digo es, yo lo que quiero es dólar libre. O sea, a mí déjame que yo pueda comprar todos los dólares que yo quiera y que yo venda todos los dólares que yo quiera vender cuando yo los quiera vender. Ahora, si vos me decís no, porque en Argentina eso no existió prácticamente nunca. Entonces si vos sos un industrial que exportás, tenés una pistola en la cabeza con un plazo perentorio que si no lo cumplís tenés una denuncia penal cambiaria porque no liquidaste los dólares. Yo no tengo nada en contra, pues tampoco tengo algo en contra el que importa, al contrario. Yo creo que si vos mirás los países desarrollados, vos decís, bueno, a ver, ¿qué ingreso per cápita tiene España, Italia, que es donde viene la población argentina? Por ejemplo. Y bueno, tiene un ingreso per cápita mucho más grande, porque si vos mirás cuánto importa per cápita, 5 veces más que Argentina, importa 5 veces más y exporta 5 veces más. Entonces, ahí me quiero meter, en esa parte, Ignacio. O sea, vos estás hablando de exportación y me quiero ir a un caso tuyo o que conocemos y que hemos escuchado y que nos sorprende, que está en tu mercado. Nos contaron el caso de la harina turca. O sea, trigo, Turquía produce trigo, no es uno de los más grandes jugadores del mundo, está bien rankeado, pero no es el más importante. Importa trigo porque no le alcanza, pero sí es el principal exportador de harina. Incluso nos ha robado mercados acá cerca. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, perdemos contra los turcos y su harina. Está bien. No, porque, por ejemplo, hay Turquía. Y, por ejemplo, la pasta turca, la pasta seca turca, las pastas turcas también son las más competitivas del planeta, porque Ucrania en su momento subsidiaba, y Rusia también, la exportación de harina. Entonces, en realidad, Turquía importa harina subsidiada y entonces te exporta... tiene una materia prima con un subsidio. ¿Trigo o harina? O trigo. Importa trigo, le exportan harina. Le subsidia la exportación de trigo y ellos consiguen la materia prima regalada. Hay un tema de subsidio. Y no podemos competir ahí nosotros. Argentina no tiene una incidencia de la estructura argentina en esa Pero, por ejemplo, falta de cuando competitividad. yo escuchaba a Guillermo Moreno, yo digo, bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que él decía de la pampa húmeda. Yo estoy de acuerdo con que es una región privilegiada. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no estabas de acuerdo? Pero yo digo, si yo miro los alimentos en Argentina y los comparo, y esto lo puede hacer cualquiera ahora, en este mismo momento, puede poner paudeazúcar.br o .com, puede poner Jumbo Chile, puede poner tiendainglesa.com y ver los precios en la región de los alimentos, y los alimentos más baratos de la región son los argentinos. Y si vos vas a la frontera, cualquier frontera argentina, aún hoy en día a la chilena, probablemente vas a tener gente que se va de compras a Chile hoy, porque hay un tema, en mi opinión, de tipo de cambio, porque el tipo de cambio no es libre en Argentina, por más que haya un gobierno liberal, el tipo de cambio no es para nada libre en Argentina. Me gustó lo de liberal. Los exportadores están con una pistola en la cabeza, obligados por un penal cambiario a vender los dólares. Los exportadores en Argentina están obligados por la ley penal cambiaria a venderle los dólares al Banco Central al precio que dice el gobierno liberal argentino. ¿Por qué Milei no saca el cepo? Y bueno, no lo sé. Habrá que preguntarle a Milei, pero lo que te quiero decir es que si vos vas inclusive a la frontera de Chile,
los alimentos van de Argentina hacia Chile, no desde Chile hacia Argentina. Entonces, si hay algo en donde Argentina es competitiva, es en los alimentos. Pero siempre explotamos por la falta de dólares. No podemos exportar. Bueno, ahí ya entra otro tipo de cosas. Ahí, la logística, la aduana, un montón de otras cosas. Pero terminamos explotando siempre por la falta de dólares. Por eso es lo que yo digo. Nosotros el problema... Y si vos mirás Canadá o Australia, en la década, hace 100 años, éramos economías más o menos con el mismo ingreso per cápita. El ejemplo que pone el presidente, que a principios del siglo XX Argentina era los países por ingreso per cápita, como Chile, como Australia, como Canadá. ¿Qué pasó en Australia, Canadá y Argentina? Con matrices económicas parecidas, sectores primarios, exportadores, agrícolas o mineros. En el caso de Australia hay mucha minería, Canadá también, Argentina podría también tener mucha minería, y también una base agrícola muy fuerte. Porque ellos hoy tienen un producto per cápita probablemente 4 o 5 veces más alto que el de Argentina. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, pasó que ya en 1930, el primer cepo en Argentina se pone en la época de la colonia. Yo siempre digo, a mí me gusta la historia porque eso mata todo. Historia mata todo. Dato mata relato, dicen. Dato mata relato. Bueno, o sea, el primer cepo se pone cuando Argentina se independiza. ¿Qué pasa? Lo que era el virreinato, que tenía adentro lo que hoy es Paraguay, lo que es Bolivia, lo que es Uruguay, lo que es Chile, y adentro tenía Potosí, de donde salía la plata que se iba a España. Lo rico era allá arriba. Lo rico era allá arriba. Y acá había mucha plata y circulaba la moneda metálica, pero cuando se independiza, porque cae el rey, porque lo invade Napoleón, invade Francia, lo pone a su hermano, a José, lo pone de rey de España, y entonces acá se independiza Argentina, las Provincias Unidas, y Bolivia queda del lado español junto con Perú, y acá empieza a faltar el metálico. Acá se prohíbe la exportación de plata. Eso ya era el primer cepo, 1815 estamos hablando. 1930 se crea la primera comisión de control de cambios para decir a cuánto había que comprar y vender el dólar. 1930. Entonces, desde esa época hasta hoy, con distintos nombres, distintos formatos, vos tuviste siempre... Bueno, pero si pasa tan seguido, ¿por qué pasa y el cepo es consecuencia de qué? Porque digo, obvio, hay cepo, pero ¿por qué nos pasa tan reiterado y a otros países no? Acá ya es mi opinión, como opinión puede ser obviamente rebatible, pero mi opinión es que los gobiernos en Argentina se enamoran del dólar barato porque es la droga que permite generar consumos por encima de lo que permitiría la economía en condiciones normales. Mira. Permite más consumo, porque al fin del día la economía, cuando la rascas un poquito, por eso yo cuando los políticos dicen no, hay que reactivar la construcción porque no consume dólares, digo, qué ignorantes, estamos en manos de estos tipos, estamos en el horno. Cualquier gasto agregado genera un aumento de las importaciones, no importa que sea un albañil poniendo ladrillos, tipo después va al supermercado y compra aceitunas en Doypack, y el Doypack por ahí tiene polietileno de hecho Brasil. está medido que por cada punto de aumento de la economía, 2-3 puntos de PBI consumís en dólares. El gasto agregado, aumentar las importaciones. ¿Cuál es tu lectura geopolítica de hoy? O sea, ¿qué estás viendo en el mundo? ¿Qué te encontrás y frente a ese mundo vos cuál crees que es la oportunidad para la Argentina? Pues yo creo que Argentina, coincido con el tema de que alimentos, energía pueden ser ventajas competitivas que tiene Argentina para, digamos, ser competitiva con salarios competitivos y con energía competitiva, pero yo creo una economía totalmente diferente de la que ha tenido la Argentina hasta el día de hoy, que el que necesita importar, importe todo lo que se le da la gana, y el que exporta, venda los dólares en el mercado, y que el Estado no interfiera en eso. Lo que pasa es que tendríamos un dólar muchísimo más alto, en mi opinión, y yo no estoy pidiendo devaluación. Yo lo que estoy pidiendo es que la economía argentina pueda, con el tiempo, acercarse a la de Canadá, a la de Australia. ¿Con reformas estructurales? Con una economía que no esté tan regulada
porque introduce enormes distorsiones. Entonces nosotros somos competitivos. Lo que pasa es que el problema que tenés es que a nosotros cada vez que viene un gobierno que de alguna forma logra financiamiento externo o de alguna forma introduce un esquema de control del tipo de cambio, lo hacen ¿para qué? Para que haya un dólar más barato, no un dólar más alto que el que surgiría del mercado. Entonces te funde. Ignacio, te doy no porque vos no la seas última. competitivo. Dale, la última del partido. La última y la última. La última Yo y la quiero- última. Dale. Yo Dale. incluso quiero polemizar un poquito ahí con vos. Yo también he visto casos de desarrollo de otros países y he visto el caso de Australia. Según el Banco Mundial, Australia es uno de los países más ricos en recursos naturales, mucho más arriba en el ranking que Argentina, tiene una extensión geográfica más grande que Argentina y la mitad de la población. Yo siempre digo que los casos de desarrollo o los modelos de desarrollo no son copiar y pegar, que cada país va a encontrar su propio desarrollo, si bien es cierto que es innegable que la economía canadiense o la economía australiana nos han pasado el trapo. Ahí digo, ¿qué rol juega la industria? Porque basar una matriz productiva solamente en recursos naturales, Argentina, a mi modo de verlo, no le alcanza. Entonces, ¿qué rol juega ahí la industria? ¿Cómo podemos hacer para generar nuestro propio desarrollo? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que nosotros tendríamos una industria muchísimo más grande si no hubieses estado siempre trabado por el tema de tener que ir a mendigar, que te dejen importar, que el dólar... O sea, yo no tengo ninguna duda, seríamos un país muchísimo más rico. Yo creo que... Apalancando la exportación, digamos. Coincido, y ese punto coincido. Yo creo que nosotros, los argentinos, somos recontra competitivos, siempre y cuando no nos hagan competir con un dólar subsidiado, con importaciones que entran a un dólar Incluso para más exportar. bajo del Claro. que fijaría el mercado. Pará, incluso no solo el dólar, sino pagas retenciones para exportar valor agregado. Por eso te digo, A veces tenés salarios altos en dólares. pero es historia contrafáctica, tendríamos que poder probarlo, pero yo te digo, yo no tengo ninguna duda, porque vos en general lo que has tenido siempre en Argentina es un dólar que los gobiernos, por un tema de ganar elecciones vía aumentos de consumo en los años electorales, han cometido lo que Bain, yo era bastante amigo de Miguel, llamaba el macrocidio. Te atrasan el tipo de cambio el año electoral para que haya viajes al exterior, importaciones, consumo, pero entonces y vos no sos competitivo. Bueno, está bien, pero dame también mercados competitivos los mercados a donde yo como industria tengo que ir a abastecerme, y no solo energía y mercados de trabajo competitivos, no mercados donde me toman la fábrica Claro. y la policía Pará. viene a proteger al piquete que está en la puerta, porque cuando entra una importación de China, si ese tipo en China hace lo que te hacen a vos en tu fábrica, cuando no te pones de acuerdo en la paritaria, en China yo no quiero que pase lo que pasa en China, porque en China probablemente desaparecen. No hay dirigentes sindicales en China. Yo tengo dos preguntas. ¿Entendés? Entonces, a mí me hacen competir con dólar subsidiado, mercado de trabajo inelástico, donde si tengo que ir a discutir una paritaria, no estoy de acuerdo, te tomo la fábrica, te hago un piquete. Bueno, ok, entonces, yo no manejo nada, no manejo el Carga personal. La carga fiscal me la pone la tasa de seguridad e higiene, el ANSES, el otro, los políticos. Igualdad de condiciones. El tipo de cambio me lo fija el Banco Central. Entonces, ¿yo qué soy? El dueño para comerme todos los problemas. Che, me quedaría hasta pasado mañana, nos está cortando. Muy pero interesante. Pará, yo voy a cerrar con dos que creo que puedes atarlas. Una es si vos cuando competís contra China, competís contra una empresa o competís contra el Estado. Y la segunda es, en esto que hablas de la competitividad, qué tan importante es el crédito en un país que le da 3-4% de acceso al crédito a los privados. Y bueno, en el crédito, otra más. Vos tenés que en Argentina, el Banco Central, las estadísticas del Banco Central que te dicen, entre otras cosas, sitio web, Banco Central, crédito al sector privado, crédito al sector público. 80% del crédito del sector financiero argentino va al sector público. El 80%. Que es más si tomás el mercado de capitales, porque hay mucho más en bonos públicos que en obligaciones negociables de empresas privadas. Entonces, es un país donde 90% del crédito, entonces vos tenés que competir contra países
el día que te empiezan a abrir las importaciones, donde el crédito es para los privados, a tasas del 5% anual o menos, mercados de trabajo desregulados, donde no te hacen un piquete en la puerta y te toman la fábrica. No hay industria del juicio. No tenés la industria del juicio. O sea, y decir que no sos competitivo o todavía te mantenés vivo, yo creo que para mí, o sea, es una discusión que es increíble que uno tenga que estar defendiéndose. Es al revés. Te tendría que estar haciendo un monumento por tener una fábrica. Además, en Argentina, y esto es un dato que está también público, el valor agregado del sector industrial por puesto de trabajo es el doble que en el sector público, o el 70% más alto. ¿Qué quiere decir el doble? Que en el sector agropecuario. O sea, si vos agarrás, el valor agregado en economía es lo que, por ejemplo, una empresa, vos comprás insumos, comprás energía, y con todo eso producís bienes. Los vendés, entonces tu valor agregado es el valor de tu producción menos todo lo que le compras a terceros. Claro. Ese es el valor agregado. Ese es el excedente, digamos. Que son los sueldos y el margen de la empresa, llamémosle, que va a remunerar el capital que vos invertiste, a pagar impuestos. Pero hablando en bruto, sería el margen sobre todo lo que le compras a terceros. ¿Ok? Ese es el valor agregado. En Argentina se mide el valor agregado porque la suma de los valores agregados es lo que se llama el Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno se calcula, bueno, vos me vendés trigo a mí, yo produzco harina, se la vendo a él, Valentino hace pastas, exporta. ¿Cuál va a ser el Producto Bruto? La suma de lo que facturamos cada uno, no, va a ser la pasta que vendió él menos la harina que me compro a mí, y en el caso mío el valor agregado va a ser la harina que le vendí a él menos el trigo que te compramos. Entonces, cuando vos sacás por puesto de trabajo de la industria el valor agregado que genera la industria por persona ocupada, es más del doble que el valor agregado de cualquier otro sector de la economía. Entonces, que estés discutiendo hoy en día y teniendo que defenderte, o que estén diciendo que sos prebendario, es un disparate, porque el sector que vos representás es el que mejor remunera a los trabajadores. Y además la industria y la agroindustria. No es magia, eso es porque hay capital invertido y hay eficiencia, porque si no, no es que vos tocas con la varita mágica a la gente. Estás hablando del 66% de los dólares que ingresan al país, además. Bueno, Ignacio, fue un placer gigante tenerte acá, así que mínimo un aplauso enorme. Yo estoy muy feliz. Che, suscríbanse. Gracias.